Les agradezco mucho su presencia aquí, qué bueno que estén escuchándonos, qué bueno que estén enterándose de qué estamos haciendo en Pilares. Como ustedes saben, estos centros comunitarios que ha hecho la Ciudad de México, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, tienen un objetivo central que es promover la educación, promover el deporte, promover la cultura. Y aquí hay una serie de actividades que las pueden ir conociendo para que vengan ustedes, sus familias, sus hijos, hijas, para que aquí puedan complementar su formación en diversos temas de cultura, ya decía antes, de educación, de computación, de deporte, en fin. Es un espacio abierto a todo mundo, totalmente gratuito, además con conectividad, donde ustedes pueden consultar en las computadoras o con sus teléfonos, en internet lo que necesiten. Los invito a que vengan, a que traigan a sus vecinos, a su familia, a sus amigos. Pero también quisiera decirles que este día es muy especial, primero porque tenemos un invitado muy distinguido y es un honor para mí recibir al doctor David Kersenovic. Él es el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es un honor, David, que esté aquí, porque, bueno, ustedes seguramente han oído hablar de ese famosísimo hospital que todos conocemos como Nutrición. También la doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, Francis, ella también trabaja en ese instituto, un instituto con un reconocimiento nacional e internacional como de los mejores hospitales, no solo de México, sino del mundo, y también un instituto de salud que hace investigación en muchos temas, y como su nombre lo indica, esa parte de ciencias médicas y nutrición, pues son expertos en el tema de la nutrición. Y nos importa mucho, desde Pilares para toda la ciudad, compartir con ustedes ese conocimiento que se produce en ese instituto y que tiene que ver con mejorar nuestra salud. Hemos visto ya, conocemos todos, los mexicanos, las mexicanas, conocemos la problemática grande que tenemos en términos de obesidad, de hipertensión, de diabetes. Entonces, este programa que lo estamos anunciando aquí, que va a ser también parte de las actividades de Pilares, tiene que ver con ese cambio de vida que tenemos que tener la mayoría de mexicanos y mexicanas y educar a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, en una nueva forma de vida que tenga que ver con una mejor salud. Y aquí hay dos temas centrales que estamos analizando: la nutrición, la alimentación, la forma en que nos alimentamos, y también el gasto de energía que hacemos o que no hacemos. Entonces tenemos dos temas fundamentales aquí en los Pilares: la prevención desde una mejora en la alimentación y desde una mejora en la actividad física que tenemos para que nuestro organismo tenga mejores condiciones. No voy a seguir explicando porque aquí tenemos a los expertos en estos temas. El doctor Kersenovic es un gran gastroenterólogo, especialista sobre todo en hígado, bueno, él nos podrá contar, pero él se ha preocupado muchísimo desde que estamos en el gobierno en trabajar con nosotros para apoyar el desarrollo de esta concepción de una mejor salud. Le hemos llamado a este programa Salud en tu Vida. ¿Cómo logramos tener una mejor salud en tu vida, en nuestra vida? Entonces, dos temas centrales. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, como no fumar, no beber alcohol en demasía, muchas cosas, pero dos centrales son la nutrición, qué comemos, y también cómo nos ejercitamos para gastar energía, para mantener nuestro cuerpo, para mantener nuestra musculatura, etcétera, pero también para gastar a veces el exceso de alimentación que ingerimos. Entonces, yo le voy a dar la palabra primero al doctor Kersenovic para que nos haga una introducción, y luego él le dará la palabra a nuestra expositora de hoy, que nos va a hablar, y tienen ustedes el nombre de su conferencia: no des un paso en falso. Cuidado con el pie diabético, que también ya hemos aprendido que existe esa problemática de una manera muy importante en las personas que tienen diabetes. Ella es Francis Evelyn Rojas. Muchas gracias, Francis, y voy a darle la palabra al doctor Kersenovic. Gracias sobre todo por acompañarnos aquí, David. Gracias. En primer lugar, muchas gracias
a la doctora Rosaura Ruiz y a la Ciudad de México por, no nada más por la invitación a estar el día de hoy, sino felicitarlos por este tipo de programas que son muy útiles. Hemos repetido muchas veces que más que atender las enfermedades, lo que importa es prevenirlas. Y el prevenir las enfermedades, hay que entender que por una parte es prevenir la enfermedad y por otra es prevenir las complicaciones. Si uno tiene la mala fortuna de tener una enfermedad, si uno la cuida y tiene una prevención secundaria o una prevención terciaria, puede evitar muchas de las complicaciones y puede vivir una vida prácticamente normal. Es un mito el pensar que si alguien tiene una enfermedad crónica está condenado, y no es así. Si cuida y tiene una medida preventiva adecuada, puede seguir funcionando en forma normal. Y en eso que mencionaba la doctora Rosaura hace unos momentos, de algunas enfermedades como el sobrepeso y la diabetes mellitus, es muy importante precisamente lo que tiene que ver con la prevención. Y el día de hoy, Francis Evelyn nos va a hablar de una de las complicaciones que tienen los enfermos diabéticos, que es el cuidado de sus pies. Tienen que cuidarse de muchas cosas, cuidar la vista, cuidar los riñones, pero una muy importante tiene que ver con el cuidado de los pies. Y cuando uno piensa en los pies y en un enfermo diabético, se da cuenta que estamos hablando de amputaciones, del número importante de enfermos que acaban perdiendo una extremidad inferior por no haberse cuidado bien. Es decir, alguien tiene ya diabetes, pero puede evitar tener un pie diabético o puede evitar la ceguera. Entonces, de eso es de lo que se trata, no nada más de pensar ya me enfermé y estoy condenado a tener las complicaciones, sino que se pueden prevenir. Y la prevención del pie diabético empieza, lo vamos a oír dentro de unos momentos, desde el cuidado que uno mismo le ponga, pero también entender que ante la menor duda puede uno ir a ver al médico en forma ambulatoria. No tiene que esperarse a que llegue con una gangrena para hospitalizarse y buscar la atención médica, sino que en forma temprana tiene que buscar la atención ambulatoria. También, si hace falta, puede buscar la atención hospitalaria. Pero otro aspecto muy importante que seguro vas a tocar el día de hoy, tiene que ver con que un diabético se tiene que cuidar todavía más, o una gente con sobrepeso, de no tener heridas en los pies, porque a veces empieza por una pequeña herida que se infecta, que sigue adelante y que después acaba con una gangrena o acaba en una amputación. Realmente no deberíamos de tener enfermos diabéticos que lleguen a requerir una amputación, y es un problema muy importante en la actualidad. Así es que yo les pido que escuchen con mucha atención la plática que vamos a tener dentro de unos momentos, y que tengan un pequeño espacio de pensar en que la prevención no nomás es evitar que me dé la enfermedad, sino evitar que la enfermedad que tengo no se me complique. El diabético debe tomar sus pastillas, tiene que aplicarse su insulina cuando lo requiera, tiene que cuidarse de no tener heridas y tiene que acudir en forma temprana a su atención. Habiendo dicho eso, pues yo le dejaría la palabra a Francis Evelyn para que nos ilustre un poco en relación al pie diabético. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, agradezco la invitación, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema que creo que es muy importante conocerlo
ya sea yo viviendo con diabetes o incluso todos tenemos un familiar o un amigo que tiene diabetes y nosotros podemos apoyarle con esta información, sobre todo para prevenir una complicación mayor como lo puede ser un pie diabético, que justo es lo que nos comenta el doctor David, que la prevención es fundamental. Y bueno, no hay que esperarnos a llegar a algo muy grave para acudir a una atención médica. Entonces, mi plática pretende enseñarles qué es el pie diabético en forma general para entender cómo funciona nuestro cuerpo, porque esto nos va a permitir de alguna forma que yo pueda tomar acciones informadas, ¿no? Que yo pueda cuidarme sabiendo que lo que yo realice el día a día va a ayudar a que yo esté mejor como persona a corto y a largo plazo, ¿sale? Entonces, yo voy a dar una plática breve de 20 minutos que pretende darles toda esta información de los cuidados y al final vamos a pasar a una parte de preguntas para que ustedes puedan externarme si quedaron dudas y podamos resolverlo, ¿sale? Entonces, empezando con poniendo en contexto cuál es la gravedad de la diabetes a nivel mundial. Más de 500 millones de personas en el mundo presentan o padecen esta enfermedad y bueno, en México también es muy prevalente ya que más de 14 millones de personas tienen este diagnóstico. Pero bueno, algo muy importante también es de que más de 6 millones, casi 7 millones de las personas que viven aquí en México, en nuestro país, tiene diabetes y no lo sabe. Entonces, justo como pueden ver en la diapositiva, una de cada 3 personas que tiene diabetes vive con ella y no tiene el diagnóstico o no sabe que la padece. Entonces, también aquí es una invitación importante a hacernos un chequeo general al menos una vez al año para saber cómo están nuestros niveles de glucosa o de azúcar en sangre para detectarla a tiempo y poder empezar a manejarla y saber cómo cuidar nuestro cuerpo viviendo con diabetes. Y bueno, con respecto al pie diabético, se sabe que cada 20 segundos se realiza una amputación en el mundo derivado a diabetes. Entonces, si se fijan en estos minutos que tenemos platicando, múltiples personas con diabetes han sufrido una amputación y bueno, esto es muy triste porque realmente es algo que se puede prevenir. Y bueno, ese es uno de los objetivos de la plática, que nosotros sepamos cómo prevenirlo. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, para poner en contexto y saber qué es la diabetes, es muy importante, o en términos sencillos podemos decir que es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener la glucosa elevada o azúcar elevada en nuestra sangre. Y bueno, hay varios tipos, pero en México la más común es la diabetes tipo 2, que es la que está relacionado justamente con problemas de obesidad, de sedentarismo, está relacionado con tener familiares de primera instancia que tienen diabetes. Entonces tiene que ver más con estilo de vida. Y bueno, es un problema importante y es importante por eso identificarla. Y bueno, en general, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos diabetes? Esta glucosa que generalmente debe de ser para darnos energía para hacer todas nuestras actividades como es caminar, trabajar, incluso respirar, esa glucosa en lugar de aprovecharla para darnos energía, como lo vemos en esta imagen, se queda en sangre porque no está funcionando bien la parte de la utilización de la insulina, que la insulina es una hormona que produce nuestro páncreas para que nosotros utilicemos esa energía o esa glucosa como energía. Entonces, ahí pues está habiendo un fallo y es por eso que generalmente los pacientes con diabetes requieren tratamientos con medicamentos y requieren pues mejorar su alimentación, hacer ejercicio, entre otras cosas, y aprender de los cuidados como es el cuidado del pie de los pacientes con diabetes. Y bueno, el pie diabético es una de las complicaciones más comunes en los pacientes con diabetes y se sabe que una persona que tiene una úlcera por pie diabético tiene gastos catastróficos.
hasta 5 veces mayores a un paciente con diabetes que no tiene una úlcera. Entonces aquí ponemos un poco sobre la mesa lo importante que es prevenirla desde la parte económica y también lo que implica pues tener una úlcera requiere de mucho más cuidados, de tener reposo, incluso de tener, no poder hacer cosas como prepararnos nuestra comida, entonces dificulta un poco la dinámica del día a día y por eso es muy importante llegar a prevenirla. Y bueno, hay muchas definiciones de qué es el pie diabético, pero bueno, aquí yo les puse una definición de las más sencillas, que es el pie de todo paciente con diabetes, que bueno, generalmente se define como un pie con úlcera, un pie con neuropatía, pero yo les puse esta definición para poner un poquito sobre la mesa el hecho de que por el hecho de tener diabetes, aunque yo no me vea ninguna alteración en mis pies, pues ya tengo este riesgo, en menor o mayor medida, pero puedo tener un riesgo a una úlcera o incluso a una amputación. Entonces, por eso es importante que si a mí ya me dieron el diagnóstico de diabetes o tengo sospecha de que tengo diabetes, pues yo empiece a aprender a cuidar mis pies, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente podemos ver cómo pasa esto de las complicaciones de los pies. Esto generalmente se da sobre todo si tenemos glucosa elevada en sangre, porque bueno, puedo vivir con diabetes, pero si tengo un buen control de mi glucosa, un buen control de colesterol, triglicéridos, de la presión arterial, voy a tener menos riesgo de tener alteraciones en mis pies, en mis ojos, riñones, etcétera. Entonces, el hecho de yo tener hiperglucemia, que significa glucosa alta en sangre, va a afectar la circulación de mis pies y va a afectar los nervios de los pies, que esto se traduce a pérdida de sensibilidad. No sé si han escuchado alguna vez de algún familiar o conocido con diabetes que tuvieron una lesión y ni siquiera se dieron cuenta, porque hay esta pérdida de sensibilidad que dificulta que el paciente sienta si hay alguna ampolla, alguna úlcera o algo que sea un dato de alarma que pueda llevarlos a una úlcera o alguna amputación. Y bueno, justo sí me gustaría que entendieran por qué pasa y la importancia también de controlar la diabetes en los niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa para reducir los riesgos de estos cambios o alteraciones en los pies. También podemos ver aquí en la diapositiva que puede haber incluso cambios en la piel, como por ejemplo mayor resequedad, hiperkeratosis o callosidades en los pies, que estos callos en los pies que parecieran pues no ser como nada de riesgo, pueden implicar que tengamos una úlcera por debajo del callito, y es por eso que es muy importante tratarlas con un profesional de la salud y bueno, quitar el riesgo que nos está ocasionando esta callosidad, que puede ser los cambios de la forma del pie, puede ser el tipo de calzado, y bueno, también vemos en la última imagen cómo una callosidad puede formar una úlcera, que pues también ya implica muchos riesgos, ¿sale? Y bueno, ya en la siguiente diapositiva viene una gráfica que nos muestra cómo puede ser tan importante la educación en el cuidado de los pies. Ahí estamos viendo una comparación de dos colores. Por ejemplo, las barritas naranja son pacientes que tuvieron educación en diabetes, que no tuvieron educación en diabetes, y las barritas azules son los pacientes que sí tuvieron educación de cómo cuidar sus pies. Entonces vemos unas tasas de amputación, que esto significa pues el número de personas que tuvieron amputaciones, y si pueden observar la comparación, las personas que no tuvieron educación tienen mayores tasas de amputación, desde nivel amputación de un dedito, amputación incluso hasta la rodilla. Entonces, nosotros saber cómo cuidar los pies pues puede prevenir de forma muy importante incluso amputaciones mayores. Y bueno, ¿cuáles son estos cuidados? Realmente son cuidados muy sencillos que no implican mucho tiempo de nuestro día, pero sí es importante hacerlo día con día. El más importante o el número uno que deberíamos empezar a aplicar es la revisión de nuestros pies. Bueno, ¿qué vamos a revisar en nuestro pie?
vamos a revisar si hay algún dato de alarma, y esto lo podemos hacer con un espejo en el caso de que no podamos ver bien la planta del pie. Entonces hay que revisar bien la planta del pie, el dorso del pie, entre los dedos, y ahorita vamos a ver cuáles serían los datos de alarma que podríamos encontrar que nos indican que requiero ir al médico para que nos revise y nos dé algún tratamiento. Y bueno, si yo ya tengo problemas de visión por alguna complicación de diabetes o alguna otra situación, podemos pedirle apoyo a un familiar para que él nos revise la planta del pie, entre los dedos y el dorso, para identificar algún dato de alarma. Y bueno, otros son medidas de higiene muy básicas, como lavar con un jabón neutro durante el baño todos los días, y secar muy bien los pies, sobre todo entre los dedos, antes de ponernos nuestro zapato. Estos son los datos de alarma más relevantes que podemos encontrar en nuestro pie. En la imagen podemos ver que puede haber desde cambio de coloración en la piel, puede haber cambio de coloración en las uñas, también cambios de temperatura, podríamos palpar la piel, y si hay una parte de nuestro pie más fría o una parte de nuestro pie más caliente, eso también sería un foquito rojo que nos dice que tenemos que ir con el médico, porque podría ser una infección en el pie o podría ser que ya no hay muy buena circulación en nuestros pies, ¿sale? Y bueno, vemos también si hay humedad o descamación entre los dedos, alguna fisura entre los dedos, eso también es muy importante verificarlo con nuestro médico. El presentar úlceras, callosidades, engrosamiento en las uñas que puedan ser indicativos de algún honguito en las uñas, también es muy importante atenderlo con un tratamiento médico, no guiarnos con lo que nos dice la televisión de qué usar, porque pues cada paciente es diferente y requiere cosas diferentes. Y por último, pues también tener descamación o piel seca. Entonces todo esto es importante identificarlo y tratarlo con algún profesional. Y bueno, ya hablábamos del secado, esto es después de bañarnos, y sobre todo entre los dedos, nosotros recomendamos mucho que tengan una toalla pequeñita que sea especial para los pies, para que alcancemos a secar muy bien entre los deditos y que no quede esa humedad que puede promover honguitos o puede promover fisuras entre los dedos. Por otro lado también está la hidratación. El tener diabetes, sobre todo si la glucosa está elevada, puede llevarnos a tener mucha resequedad en nuestra piel, y si nosotros no atendemos con la hidratación adecuada con una crema neutra, generalmente se forman grietas o la piel es más frágil y se puede abrir nuestra piel. Entonces es muy importante, después de secarnos y bañarnos, ponernos crema neutra, no tiene que ser especial para pies, puede ser una crema corporal, y bueno, esa se pone en todo el pie excepto entre los dedos, porque como bien decíamos, entre los dedos ahí es donde se puede generar más humedad. Y bueno, después de la hidratación es muy importante, si nosotros tenemos mucha sudoración en nuestro pie, controlarlo poniendo talco, pero solamente entre los dedos, porque bueno, a veces ponemos como que en el zapato o ponemos en todo nuestro pie, y como platicábamos hace un momento, es más común que la piel esté reseca en otras partes del pie, y la humedad se puede controlar poniendo un poquito de talco entre los dedos, además de usar calzado de piel. Por otro lado, también los calcetines son muy importantes, el material, porque bueno, hay muchos calcetines sintéticos que hace que nuestro pie sude mucho. Entonces, si yo uso un calcetín de algodón que no tenga resortes que puedan cortar mi circulación, pues es mucho mejor para el cuidado de nuestros pies, tanto de higiene y de evitar pues que podamos tener mayor inflamación o mayor afectación de nuestra circulación. Y bueno, algo también muy importante es el corte de uñas. Realmente es uno de los problemas que encontramos más frecuentemente, el tener uñas enterradas, que nos cortemos las uñas muy curvas, y eso pues a la larga va a provocar que tengamos uñas enterradas. Y bueno, lo ideal es que logremos que las uñas estén rectas, cuadradas,
y hacerlo con corta uñas, porque también el hacerlo con otro tipo de instrumentos como pinzas o alicates puede provocar que nos lastimemos o nos hagamos alguna lesión, que como bien sabemos hay que tratar de prevenir esas lesiones. Podemos hacerlo solamente con un corta uñas y limar con una lima de cartón los bordecitos si es que vemos que queda algún piquito que pueda lastimar los bordes de las uñas. Entonces esto es algo muy importante y bueno, si tenemos dificultad podemos acudir con nuestro médico o con algún dermatólogo para que nos apoyen con esta parte, porque también hay cambios en las uñas como uñas en teja que pueden dificultar que yo lo pueda realizar de forma adecuada y realmente es muy frecuente, pero bueno, hay tratamientos, ¿no?, para evitar lesionarnos si tenemos este tipo de problemas. Y bueno, otros es prevenir lesiones o quemaduras, por ejemplo, con uso de cojines de calor, porque a veces cuando tenemos frío en los pies podemos recurrir a otro tipo de cojines que puedan hacer quemaduras en nuestros pies y como les mencionaba hace un momento, muchas veces hay pérdida de sensibilidad y aunque yo ponga algo calientito o esté muy caliente, no lo voy a percibir, me puedo realizar una herida o una quemadura grave. Entonces es muy importante tomarlo en consideración. Algo que no mencioné que durante el baño es muy importante, que bueno, si yo voy a usar agua caliente para bañarnos, lo ideal es que toquemos con el codo de con nuestro codo el agua, porque si nosotros metemos el pie para tocar el agua y no tenemos buena sensibilidad, podríamos igual sufrir una quemadura. Entonces, pues es muy importante tomar este tipo de precauciones para prevenir cualquier tipo de lesiones. Y bueno, otro muy importante es evitar caminar descalzo, que a veces en casa nos puede parecer algo usual porque creemos que no hay riesgos, pero bueno, sí hemos llegado a tener pacientes que se lesionan sus pies porque pisaron algo que estaba en su casa, en el suelo, y bueno, ahí es una herida que se pudo haber prevenido con el uso de un zapato pues cerrado en casa, ¿sale? Y bueno, aquí viene como el resumen de los 10 pasos para prevenir el pie diabético, que bueno, es básicamente lo que les platiqué. Esto lo pueden consultar si gustan en la página del instituto. Tenemos estos materiales a disposición para todas las personas que quieran pues tener esta información impresa o lo puedan revisar por si hay alguna duda de los cuidados que yo les mencionaba. Pueden descargar el material y lo pueden compartir con las personas con diabetes que ustedes conozcan. Y bueno, algo muy importante también que no hemos platicado es el uso del calzado adecuado. Realmente pues nuestros pies casi todo el día están calzados y bueno, si yo uso un zapato que no me queda bien o que me lastima, realmente esto puede provocarme una lesión o una úlcera. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de buscar en mi zapato? Número 1, tratar que sea un zapato amplio, que no apriete mi pie, que sea de un material natural como piel, que no tenga costuras por dentro que puedan lastimar mi pie, que ajuste bien en el talón y bueno, también algo muy importante es la suela, que la suela sea de goma y más o menos de unos 2-3 centímetros de alto del talón, porque bueno, también el usar zapatos muy altos o muy planos pues no es la mejor postura para el pie. Entonces es importante buscar que la suela sea flexible de goma y que no sea muy rígida, porque también la rigidez de la suela del zapato puede provocar úlceras o lesiones. El siguiente, por favor. Ajá. Y bueno, aquí vemos otro material que ustedes pueden consultar en la página del Instituto de Nutrición, donde vienen justo el tipo de zapatos por tipo de riesgo. En verde vienen los zapatos que no tienen riesgo para lesiones, en amarillo los que pueden tener moderado riesgo a lesiones y en rojo los que sí me implican mucho riesgo para mis pies, porque bueno, ahorita actualmente sabemos que hay muchísimos tipos de zapatos y sí es un reto encontrar pues los ideales, pero si yo aprendo qué características buscar en un zapato, pues puedo prevenir estas lesiones por zapato inadecuado.
Y bueno, ya casi para terminar, algo muy importante es de que todos los pacientes con diabetes deben de tener una revisión al menos anual integral. Esta revisión integral implica que nuestro médico, o nuestro doctor o nuestro educador en diabetes pueda revisar si yo tengo alguna alteración de la circulación de mis pies, si yo tengo alguna alteración de la sensibilidad de mis pies, si tengo algún cambio de la forma de mi pie que también puede implicar algún riesgo, o si yo tengo algún cambio en mi piel como una infección en uñas, en piel o alguna callosidad que también implique cierto riesgo. Entonces, la invitación también es, si mi médico no me ha revisado mis pies, pedirle que me haga esta evaluación al menos una vez al año. Ya si yo presento alguna alteración, quizá requiera la referencia a alguna especialidad, ya sea ortopedia, ya sea angiología, dermatología, dependiendo de lo que mi médico encuentre en esta exploración. Entonces, la invitación es también participar en nuestro tratamiento pidiendo esta evaluación y bueno, también cooperarnos. Si nuestro médico nos pide quitarnos nuestro zapato para revisarlo, pues que no nos dé penas. Esto es importante para que nosotros podamos identificar riesgos y podamos aprender a cuidar nuestros pies dependiendo de cómo estén en ese momento de la revisión. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante y creo que es una de las tareas que también es importante llevarnos, además de los cuidados que podemos hacer en casa. Y ya como mensaje final y muy sencillo, pues recordar que pues prevenir un pie diabético o una complicación de úlceras o amputación es posible, pero bueno, para ello es importante el poder conocer estos cuidados y aplicarlos día a día. Y bueno, eso sería todo, espero que sea de utilidad y bueno, estoy abierta a si tienen dudas, a si tienen comentarios para irlos resolviendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Es muy importante la forma en la que expusiste, todo el mundo te entendimos, te seguimos, de eso se tratan estas conferencias, de que todos podamos entender y quedó muy claro, además que pues ese cuidado para los pies no es solo para las personas con diabetes, sino que todos aprendemos cómo cuidarlos. Muchísimas gracias, Evelyn. No sé si, doctor, ¿quieres agregar algo mientras pasamos a preguntas? Sí, yo también felicitarte y creo que hay algo muy importante en lo que dijiste, que cuando hablamos de pies no es nada más lo que vemos, sino la planta del pie que no vemos, y eso es un hecho que tiene que ver con lo que mencionaba la doctora Ruiz, que es el cuidado que todos debemos tener de los pies, no nomás aquello que vemos, sino aquello que no vemos. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues tenemos algunas preguntas de compañeros periodistas que ahorita si les pasamos a ustedes el micrófono para que también puedan hacer preguntas. Por lo pronto tenemos a Nelly Toche, del Economista. Ella nos dice, con todas las consecuencias que se generan a partir de la diabetes, y pregunta, ¿podríamos decir que la educación a un paciente diabético es parte del tratamiento? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, creo que no dije una de las frases que como educadora en diabetes nos gusta mucho mencionar, que se dice que la educación en diabetes no es parte del tratamiento, sino que es el tratamiento, porque es fundamental que el paciente aprenda a cuidarse, porque es quien está con la diabetes día con día, y el que este paciente sepa qué hacer en todos los retos que se presentan día a día, pues son fundamental para vivir bien, con calidad de vida y evitar complicaciones. Muy bien. Yo diría en esa pregunta que también es muy importante cualquier enfermedad que tengamos, conocer la enfermedad que tenemos y cómo podemos prevenir complicaciones. El diabético lo que pasa es que es muy dramático
la lesión en un pie. Y en ese sentido yo quisiera tomar ventaja de decirles a ustedes que vengan a la gente que nos está oyendo, a los que están aquí en presencia, que vengan al Club de Salud. El club, tenemos aquí en cada uno de los pilares, tenemos gente que los va a apoyar para que, algo que está señalando el doctor Kersenovis, tenemos que saber cuál es nuestra condición. Si nosotros tenemos diabetes, muchos no lo sabemos. Entonces, aquí les vamos a ayudar para que hagan una cita a los centros de salud de la ciudad y puedan detectar si tienen esa u otra condición. Entonces, los invitamos muy calurosamente, con mucho afecto a todas las personas cercanas aquí a este Pilares y a otros, a que participen en estos clubes de salud, salud en tu vida, que ya les dijimos, aquí hay actividades deportivas y además, por supuesto, también todas las conferencias que organizamos, y nuestra página, la página de SECTEI, tiene una multitud de programas, de folletos, de libros, de formas en las que la gente pueda acercarse a las posibilidades de tener una mejor salud. Ahí tenemos mucha información en nuestra página y también en los pilares. Entonces los invitamos a que asistan. Otra pregunta es de la revista Chilango, Evelyn Pérez. Dice, ¿cuáles son las señales de alerta para detectar que algo no anda bien en los pies de una persona con diabetes? ¿Se ha incrementado el padecimiento en la población joven? Y la tercera pregunta, ¿cómo debe ser el cuidado de los pies en una persona con diabetes? Creo que ya contestaste mucho, pero en particular, ¿consideras que se ha incrementado este padecimiento en personas jóvenes? Sí, sí ha habido un aumento de úlceras y amputaciones en general, y bueno, también cada vez como hay pacientes con diabetes cada vez más jóvenes, pues también es una complicación que se da cada vez en pacientes con menor edad. Y bueno, es por eso que aunque nosotros nos sintamos bien o somos jóvenes, es importante pues tener todas estas precauciones, conocer todas estas precauciones. Y bueno, aunque no tengamos ningún dato de alarma o síntoma, pues tener esta evaluación de pies, y aún más si sí tenemos algún dato de alarma, que yo ya mencionaba algunos, como los cambios de coloración, el tener cambios en temperatura, alguna alteración en la piel, en las uñas, o también hay muchos síntomas que pueden darse por neuropatía de los pies, que es la afectación de los nervios de los pies, como por ejemplo hormigueo, entumecimiento, calambres, o de algunas otras complicaciones como cuestiones de circulación. También podemos tener inflamación, pesadez en los pies. Entonces todo esto pues hacerle caso, ¿no? Porque a veces, muchas veces con las actividades que tenemos al día a día, ignoramos esas señales que son importantes atender. Muchas gracias. ¿Alguien del público quería preguntar? ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene el micrófono para llevarles? En lo que le llega el micrófono, una pregunta nada más. Si yo no tengo diabetes, pero tengo familiares que tienen diabetes, ¿me tengo que cuidar? Sí, por supuesto. Como les mencionaba al principio, el tener un familiar con diabetes es un factor de riesgo importante a yo padecer diabetes. Entonces, siempre es importante, con más razón, hacernos un estudio de forma frecuente, al menos una vez al año, de nuestra glucosa en sangre o hemoglobina glucosilada o una curva de tolerancia a la glucosa, para poder detectar lo más pronto posible si llego a presentar esta condición. Entonces, si yo tengo un hermano o un papá, abuelo, mamá con diabetes, es importante tener más precauciones en estarnos haciendo estudios frecuentes. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Ramón Castro. Tengo 3 preguntas. La primera es, doctora, ¿cómo afectan las emociones negativas? Por ejemplo, puede ser el coraje, el arrepentimiento, etcétera, en la diabetes. Esa es la primera pregunta. La segunda es,
¿qué tipo de endulzante puede tomar un diabético y que no le afecte? Y la tercera es, ¿hay alguna información que usted nos pueda brindar para evitar la ceguera por diabetes? Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, muchas gracias, Román, por las preguntas. La primera que nos preguntan con respecto a las emociones. Justo las emociones van a jugar un papel fundamental, porque el hecho de que nos diagnostiquen una enfermedad crónica, o sea que vamos a vivir con ella toda la vida, pues no es una noticia fácil, y puede implicar que me enoje con por qué yo tengo esta enfermedad, porque yo, puede ser que la rechace, puede ser que me dé tristeza, puedo tener muchas emociones, puedo decir entre comillas negativas, porque las emociones pues no quiere decir que sean negativas, lo importante es poderlas manejar. Y bueno, para esto pues es importante saber que no es una condena, pero sí es importante, si tenemos diabetes, aprender a cuidarlos. No quiere decir de que al tener el diagnóstico ya voy a tener todas estas complicaciones, y el que yo sepa que hay soluciones para prevenir me puede dar tranquilidad. Pero también saber que hay, pues también hay ansiedad, hay depresión, puede ser que me cueste trabajo aceptarlo, y para ello también es importante acercarnos a profesionales de la salud mental, que bueno, son psicólogos o psiquiatras. Entonces, ellos también forman parte del tratamiento de una persona con diabetes, sobre todo si estamos teniendo más dificultades con la parte emocional. Y bueno, la segunda pregunta de los edulcorantes, hay varios edulcorantes que están aprobados, que no nos van a afectar de forma general a nuestra salud, pero bueno, hay desde Splenda, Stevia, hay muchísimas marcas que sí están aprobadas, pero lo importante también es hacerlo con moderación, porque pues hay dosis máximas. Entonces sí es importante saber que estos a veces están en alimentos muy industrializados, y también el comer muchos alimentos industrializados pues no es tan recomendable en general. Entonces solo la precaución de hacerlo de forma moderada, ¿vale? Y la tercera es la de cómo prevenir complicaciones en los ojos, ¿verdad? Bueno, en esta yo les podría decir que además de controlar su glucosa, colesterol, triglicéridos y presión para evitar afectación en los vasitos de nuestros ojos, que nos pueden llevar a ceguera y que al principio puede ser que ya tenga afectación y que yo no me dé cuenta porque voy a seguir viendo igual. Sí es muy importante que cada año tengamos una revisión de fondo de ojo con nuestro oftalmólogo o algún optometrista. Entonces, esta también es una revisión como muy recomendada de forma anual desde el diagnóstico de diabetes. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Otón Velasco, soy alumno aquí de Pilares y al mismo tiempo soy paciente del Hospital de Nutrición. En mi caso es una pequeña observación o comentario. Yo soy campesino, no tengo seguro, no tengo ISSSTE. Desde que tuve la oportunidad de darme de alta en el Hospital de Nutrición, que también fue a través de una conferencia de obesidad, logré ser paciente. La problemática es que desde que yo me di de alta allá en el Hospital de Nutrición, mucha gente me decía que mis cuentas que yo pagaba estaban muy altas en relación a mi estado socioeconómico. Probablemente hace 10 o 15 años tenía yo la capacidad de poder trabajar un poco más en el campo, el día de hoy ya no, ¿sí? Entonces fui al hospital a la cuestión para que me reacomodaran mi estado socioeconómico, me bajaran las cuotas, y me dijeron que no podían hacer nada, ¿sí? Entonces, yo estoy muy agradecido con el Hospital de Nutrición, porque yo cuando llegué a nutrición, a lo mejor hace 15 años, pesaba 140 kilos, tenía problemas con las rodillas. Entonces primero fui al hospital de rehabilitación y me dijeron que pues una operación para que me pusiesen unas fierros o lo que sea, que iba a salir muy caro y no me lo garantizaban, pero que la otra era que bajara de peso.
Y en el hospital de nutrición me hicieron bajar 35 kilos, no como Slim Center en 15 días, fue como en 8 años. Sí, porque yo sí respeté lo que me dijeron los nutriólogos en nutrición. Y al mismo tiempo, como ya fui paciente, pude pasar con el nutriólogo, con el urólogo, o sea, me convertí en paciente. Pero en mi caso el día de hoy es que yo no tengo la capacidad económica para pagar las cuotas que yo pagaba. Me hicieron una endoscopía porque hace como 4 años yo obraba con sangre. Me hicieron una endoscopía y creo que me cobraron como 10,000 pesos. Tuve que empeñar hasta la vida, ¿sí? Entonces, el día de hoy yo no tengo para que me hagan un estudio general que me hacían cada año. Sí. Un estudio, no tengo la capacidad económica. Muchas gracias. Sí. Y ante todo, yo además, estoy muy agradecido con el hospital, pero ese es mi comentario u observación. Y muchas gracias por la información que nos dan. Gracias. Sí. ¿Tú quieres comentar algo? Yo quisiera hacer un comentario a su pregunta. El primero es que en la actualidad, con la nueva política del gobierno, el servicio es completamente gratuito para cualquier cosa, para cualquier persona que no tenga seguridad social. Es decir, si no tiene IMSS o tiene ISSSTE, en este momento toda la atención, no nomás una consulta o una endoscopía, sino incluso un trasplante de órgano no cuesta nada y tampoco los medicamentos. Yo le pido que se vuelva a acercar porque todo lo que usted consumía en medicamentos actualmente se le dan sin costo. Gracias, doctor. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues creo que ya se nos terminó el tiempo. No es pregunta, es confirmar lo que acaba de decir el señor. Es mentira de lo que usted dice, doctor, que todo es gratuito, ya que tengo un familiar que apenas el año pasado la rechazaron. Ajá, y las palabras textuales, se tiene que pagar y tú no te podemos dar el servicio aquí. No, pero yo sí quisiera señalarle, eso era con anterioridad. En la actualidad, como usted bien dice, fue hace anterioridad, estamos hablando de, si usted gusta, del sexenio pasado, sí, pero fue el año pasado, cuando ya era por eso, lo que le digo es que en la actualidad, hoy, todo el servicio a alguien que no tenga seguridad social es sin costo alguno, para cualquiera que no tenga seguridad social. El que tiene seguridad social tiene que acudir a donde tiene su seguridad social, pero precisamente eso es lo que se ha modificado. Relativamente aquí dice... Ahorita continuamos que me dieron, permítame ahorita tantito. Permítame tantito. Es que estamos terminando ya, pero ahorita lo comentamos con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos aquí, también los que nos vieron a través de YouTube o de Internet. En general, muchísimas gracias. La plática se queda grabada de manera que pueden consultar. Yo creo que ha sido una estupenda clase que hemos tenido sobre cómo cuidar nuestros pies, particularmente prevenir esa situación en las personas que tienen diabetes, el pie diabético. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Ofelia, por organizar este evento. Gracias a todos. Gracias, doctor, muy amable por sus respuestas. A todos, hasta luego.